Son las 7:15 de la mañana y les agradezco a cada uno de ustedes por conectarse a esta hora. 7:15 de la mañana de hoy, sábado 11 de septiembre de 2021. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Grande Jiménez. No puedo conectar la cámara porque estoy teniendo problemas con la cámara del computador. Sin embargo, pues ustedes me podrán escribir, qué sé yo, eh, y habrá otra oportunidad pues para que podamos observar lo que es nuestra imagen, etcétera, etcétera. Como les decía, mi nombre es Lucas Grande Jiménez, soy abogado egresado de esta alma mater de la Universidad Industrial de Santander. Soy especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y soy candidato a magíster en Derecho Privado, Personas y Sociedad, con énfasis en contratación contemporánea de la Universidad Externado de Colombia. Además de eso, soy abogado litigante por medio de la firma jurídica Grande Flores Abogados Asociados, donde me dedico exclusivamente a los aspectos del derecho privado, es decir, a lo que son los aspectos del derecho civil, el derecho comercial y en algunos casos del derecho de familia. También pues he tenido la oportunidad de ya escribir un libro que habla acerca de la teoría de los actos propios en perspectiva de la responsabilidad civil contractual. Y pues en esta ocasión voy a estar con ustedes orientándoles en su proceso académico en esa asignatura, notariado y registro. Este es nuestro primer encuentro, entonces no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos antes. Sin embargo, voy a hacerle las siguientes precisiones en cuanto a lo que aparece en la plataforma Moodle. Eh, lo que aparece allí en Moodle, y pues teniendo en cuenta que hubo unos correos electrónicos que me llegaron de que habían ya respondido el plan cero, el módulo cero, que es el plan de acción, generalmente ese no es mi metodología de trabajo, es decir, lo que en este momento aparece en la plataforma no es mi metodología de trabajo. No he podido actualizar, por tanto, o esa es la explicación, no he podido actualizar la plataforma teniendo en cuenta que pues he estado bastante cargado con asuntos de audiencias por parte de mi oficina y al mismo tiempo con aspectos relativos a lo que ha sido mi maestría. Entonces no he podido, sin embargo, lo que pues la plataforma me dice adicionalmente que mañana va a estar caída, haré lo posible para que en el transcurso de la próxima semana yo pueda cargar absolutamente todo lo concerniente a mi asignatura para que ustedes puedan estar debidamente informados. Segundo, chicos, esta asignatura va a tratar de ser evaluada en tres cortes. En tres cortes, que el primer y segundo corte son dos evaluaciones tipo quiz, cuestionario, casuísticos, donde ustedes tienen que leer bastante bien las preguntas y yo evalúo única y exclusivamente sobre lo visto en clase. El tercer módulo va a ser evaluado con fundamento en una escritura pública que ustedes van a tener que desarrollar de cero y que me van a tener que sustentar. Entonces, esa es la presentación del trabajo, va a valer un 50% y la sustentación va a valer el 50% para que de esa manera pues se compute el 100% del tercer corte y de esa manera adicional se complete el 100% de toda la materia en cuanto a sus trabajos. ¿Listo? Recomendaciones conmigo, chicos. Participen en clase. eh, Participen en clase
traten de poner bastante atención a lo que es esta asignatura. Esta asignatura es fácil, no, pues no tanto como contratos civiles y comerciales, que es la que yo también ya estoy dirigiendo y que pues Dios mediante, y si las cosas se dan, nos vamos a estar viendo el próximo semestre, ¿sí? Pónganle el mejor empeño al momento de desarrollar los productos, háganlo de la mejor manera y de manera honesta, ¿sí? Yo soy muy jodido con el tema del fraude, no tolero el fraude, así que yo he tenido, bueno, tengo que comentarles, he tenido también que pasar por la experiencia un poco molesta o funesta o triste, qué sé yo, ¿sí? De compulsar copias a estudiantes que han cometido fraude en la presentación de trabajos académicos conmigo, porque yo los leo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes vayan a presentar, háganlo de la mejor manera, con suficiente tiempo, ¿sí? Y siempre teniendo en consideración de que su trabajo es su carta de presentación, es lo que muestra quiénes son ustedes, cómo ha sido el proyecto, el proceso académico. Si ustedes no lo hacen de esa manera, pues ahí sí como que triste, ¿no? Entonces chicos, para evitarnos todo este dolor de cabeza, porque de una u otra manera a ustedes y a mí nos representa esto un dolor de cabeza, entonces hagamos las cosas de manera adecuada, correcta y sustentados todos sobre el principio de la buena fe. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Sí, sí, señor. Perfecto. Listo, Leonardo, listo, todo el mundo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya ustedes tienen abierto en sus pestañas el decreto 960 de 1970. Sí, señor. Perfecto. Voy a compartirles pantalla en este momento para que ustedes estén aquí. Vamos entonces, este primer módulo que pues vamos a tratar en todo caso de hacerlo lo más breve posible y lo más concreto para que ustedes también puedan tener las cosas claras, ¿sí? Es referente a, bueno, vamos a preguntarnos sobre esa función notarial y cuáles son los principios legales y fundamentales que nos sustentan. ¿Listo? Entonces, tengo necesariamente que hacerles estas preguntas. ¿Listo? Para todos van esas 4 preguntas. ¿Qué es o sí qué es ser notario? Segundo, si un notario es un servidor público. Tercero, ¿cuál es la importancia del notario en Colombia? Y 4, ¿qué labores adelanta un notario acá en Colombia? Quisiera, ¿alguien quiere comenzar respondiendo a las preguntas o les doy tiempo para que ustedes las respondan y entonces después les hago usted las preguntas? ¿Cómo prefieren, chicos? Creo que a mí me parece bueno que cada uno vaya expresando lo que entiende y nos va despejando la duda. Creo que es mejor. Listo. Listo, entonces me parece bien. Leonardo, arranque usted entonces. Ok, profesor, buen día. Para mí un notario es la persona o el funcionario encargado de dar fe de un documento que se eleva y que supuestamente él tiene ante sus ojos, dando, valga la redundancia, la fe de que es un documento verdadero y fehaciente, ¿no? Para mí eso es un notario. Listo. Segunda pregunta.
para usted, ¿es o no es un servidor público? Sí, es un servidor público. ¿Por qué? Primero, profesor, porque mm, las notarías dependen de la Superintendencia de Notaría y Registro, ¿ya? Y estas ¿qué? Dependencias eh, son conexas al Estado, por ende son funcionarios públicos. Ok. La señorita, ¿ella o ella? La profe. Ella Lizarazo. Sí, Me, señor. me perdona la pronunciación, pero es la primera vez que yo escucho o que yo leo ese nombre, entonces perdonen. Ela, por favor, alzaste la mano, Sí. cuéntanos. Para responder todas, profe. Sí, Bueno, profe, un notario es una persona, es un funcionario público que da fe pública de unas actuaciones que se le solicitan. Entonces, en esto es importante, pues, como el resorte que tienen los notarios y las tantas actividades que hacen, porque es que son trazables desde el mismo registro civil hasta garantizar la confiabilidad de la información que está dentro de una escritura, un testamento, profe. ¿Un notario es un servidor público? Sí, señor. Obviamente porque, por lo que dice el compañero, están vigilados por la superintendencia, pero más allá es porque ese servicio tiene que garantizarse a todos los ciudadanos y tiene que darse en unas condiciones y en unos requisitos. Entonces tiene que estar enmarcado en esos principios de la función pública. ok. Importancia, ¿hasta ahí? No, 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 no. Bueno. ¿Cuál es la importancia de un notario en Colombia? Pues, profe, dar fe pública es garantizar que la información que está es la que es. O sea, que no está falseada, adulterada, que no está viciada. Entonces, es garantizarle al ciudadano o garantizar que esos actos cumplan con todas las ritualidades. ¿Qué labores adelanta un notario en Colombia? Pues doctor, yo estoy pensando en una notaría y en lo que hace, entonces yo miro lo que son autenticaciones, lo que son las escrituras, pues como tal, elevar las escrituras y garantizar, porque es que cuando uno va y hace una escritura en una notaría, pues profesor, le piden la seca y la meca, de verdad, o sea, y le revisan puntos, comas, y realmente eso para el momento en que uno lo hace, pues realmente le crea como un traumatismo, pero en últimas uno tiene que mirar el lado positivo y es que le garantizan que toda la información que esté ahí sea la que es. Y le digo porque por la experiencia, sí, porque le devuelven a uno y cada papel vale un poco de plata, entonces entonces por ese proceso uno dice en el momento traumático, pero uno tiene que mirar en el trasfondo que realmente es algo bueno porque le garantiza que todo está ahí. Es más, el proceso viene yo no sé si en todas las notarías, pero la biometría también es algo bueno, porque al final de cuentas le garantiza que el que está suscribiendo el documento es el señor o la persona o el paciente que es profe. Ok, señorita, muchísimas gracias. Eh, Antes de David, Danili Ortiz había alzado la mano. Te escucho. Hola, profe, buenos días, Buenos compañeros. días, señorita. Bueno, ¿qué es un notario? Pues yo pienso que es una persona que tiene la potestad de firmar algún documento que le llega al escritorio. Un notario es un servidor público, sí, ya que ejerce su servicio a través de una entidad del Estado. Eh, es importante esta persona, ya que este es el mismo que genera los registros civiles, por ende debe garantizar los documentos que realiza. Por ende, debe realizar que los documentos que realiza sean legales y verídicos. ¿Qué labores adelanta un notario? Esto de documentos de identificación ciudadana, pues van desde el registro de nacimiento, que documentos de identidad, que la cédula. Eh,
Ellos también firman para los matrimonios y esas cosas, los matrimonios Oh, civiles. Y ya. oh, ok, listo. David García. Gracias, Danilo. Bueno, compañeros, buen día, profe, buen día. Profe, más que todo como para complementar un poco lo que nos... Complementar, no, tengo una duda. Más bien, profe, mi pregunta es, ¿un notario tiene vínculo laboral con el Estado? Porque me queda la duda que sea servidor público, a diferencia de funcionario público, ¿no? ¿Ellos tienen vínculo laboral porque podría ser un particular también o no? Exactamente. A eso es lo que vamos. Pero entonces, tranquilo que, o sea, a eso vamos y hacia allá va la respuesta que quiero dejarles a ustedes. Pero entonces la pregunta es, en el caso suyo, ¿usted qué cree? ¿Cuál es su Profe, posición? en el caso del servidor público, no creo, porque como estamos hablando, pues, ya, porque desconozco si tiene vínculo laboral con el Estado. Ok, listo. Conozco. Ok. Y entonces, ¿el notario qué viene siendo para usted? Un funcionario, una persona particular que tiene las aplicaciones de un ser, bueno, ¿cómo llamarlo? De tiene un régimen disciplinario que le da la autoridad para poder dar fe de ciertas cosas. Ok, listo, listo. Y para usted, ¿cuál es la importancia de que haya notarios acá en Colombia? Bueno, profe, supremamente importante porque es la veracidad de muchos procesos. Es digámoslo así, como el testigo de ciertas situaciones que ameritan un tercero que conste que es la fe de esos documentos o de lo que se puede realizar, lo que esté pretendiendo la persona, ¿no? Sí, ok. Listo, David. Muchísimas gracias. Y tranquilo que ahorita vamos a responder la pregunta. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más quiere, ya, los que ya terminaron pueden bajar la mano? ¿Alguien más quiere aportar su posición aquí en la clase? ¿Alguien más se anima? Profe, buenos días. Buen día, Yurley. Profe, en cuanto que si el notario es un servidor público o no, pues lo que yo tengo entendido es que pues sí lo vigila una ley, pero por ejemplo el notario es autónomo, las notarías se sostienen por sí mismas, o sea, tienen esa facultad, o sea, ellos no reciben un sueldo como tal del gobierno, porque yo tengo una amiga que es notaria y ella misma pues le paga a sus empleados y todo lo demás de lo que va entrando a la notaría, de registros, autenticaciones, porque todo eso se cobra. Ok. Listo. Pero vamos a responder las preguntas. ¿Listo? Primero, Ok. para su merced, ¿qué es un notario? Un notario es una persona natural que pues se creó, por ejemplo, acá en Colombia las notarías para que brinden una constancia de buena fe en las certificaciones. Ok. Para ti, ¿el notario es un servidor público? Tiene funciones públicas, pero más no, para mí no, porque también es autónomo en situaciones. Listo. Igual dentro de las funciones están conciliar, está esto, también pueden realizar actos civiles, como celebrar un matrimonio, cosas así. Ok. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces a responder esas preguntas. Bueno, chicos, en primer lugar, un notario es una persona que está sujeta a un régimen muy especial. Un régimen que comienza desde la Constitución Política, artículo 131, que dice, listo, le compete a la ley regular todo lo correspondiente a registradores y notarios,
así como lo que es el régimen laboral, el régimen de aportes, el régimen de disciplinario de los notarios, etc. ¿Listo? Y además de eso, reconoce la Constitución Política que existe como tal un concurso notarial, así como existe un concurso o una carrera administrativa, existe igualmente una carrera o un concurso notarial. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vemos o desde la Constitución estamos ya mirando, listo, cómo es que desde esa cúspide normativa, hay un cierto interés en esta actividad. ¿Por qué hay interés en esta actividad? Por la sencilla razón de que se requiere guardar la seguridad jurídica. ¿Alguien sabe qué es o tiene alguna idea de lo que es seguridad jurídica? ¿Alguien tiene una noción sobre seguridad jurídica? No le estoy preguntando por seguridad democrática, porque no, sino seguridad jurídica, chicos. ¿Alguien se anima? Eso es como una certeza del derecho, se basa en la certeza del derecho. Sí, por ahí va la situación, Alejandra, exacto. Es estabilidad, es la estabilidad que tienen todos los ciudadanos, sobre la certeza, sobre la permanencia de sus actos en contraste con la norma jurídica, por cuanto estos actos han sido proferidos de manera ajustada, adecuada, y por tanto los efectos que se esperan respecto a ella van a ser producidos. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, miramos lo vamos a ejemplificar para que me entiendan un poquitico, para que yo me haga entender un poco mejor. ¿Sí? Es el hecho de que si yo quiero comprar una casa, yo espero que la compraventa que vaya a hacer, por ejemplo, con la señorita Ela Lizarazo, sea una compraventa que permanezca en el tiempo por cuanto es válida, ¿sí? No tiene ningún vicio de consentimiento, ¿sí? No hay ningún problema en cuanto a que haya un desequilibrio patrimonial entre las partes, ¿sí? Existen todos los elementos esenciales y por lo mismo y tanto, ¿sí? O sea, el negocio está tan perfecto que a mí se me generan más que unas legítimas expectativas, una confianza razonable en que las obligaciones que se derivan de esa compraventa, es decir, pagar el precio, ¿sí? Yo pagar el precio y mi contraparte entregarme el inmueble a título de tradición, ¿sí? Esas circunstancias permanezcan en el tiempo y por lo mismo y tanto se generen nuevos derechos a favor mío. Eso es lo que todo el mundo espera, ¿sí? Que esas situaciones permanezcan en el tiempo. Y por esa razón, los notarios existen para garantizar esa seguridad jurídica. ¿Eso? ¿Cómo la garantizan? A través de la fe pública. A través de la fe pública o de la fe notarial. Que la fe notarial es una manera, ¿sí? Es una manera de ejercer la fe pública. ¿Listo? La fe notarial es dedicada exclusivamente pues a la actividad notarial. La fe notarial. Pero la fe pública es un poco más extensa, es un poco más grande, en el sentido de que sí, se encarga de hacer que las demás personas
entiendan que por no solamente que por esa validez de los actos, o sea, se genera esa confianza en cuanto a esa eficacia inicial de sus declaraciones. ¿Listo? Dicho esto, entonces tenemos lo siguiente. Primero, desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Tenemos que hay una importancia, o sea, se destaca esa importancia de frente a la actividad notarial. Y eso se regula en la ley y en los decretos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que el notariado es un servicio público que es prestado por unos notarios. ¿Listo? El servicio público, antes de seguir continuando, de seguir con la explicación, quisiera saber qué entienden ustedes por servicio público. Por ejemplo, vamos a mirar. Está la señorita Jenny Vega Ardila. Jenny, ¿podrías comentarnos un poquitico qué entiendes por servicio público? Profe, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, yo estoy escuchando bien. Son actividades reservadas para administraciones públicas. Sí, me corchó un poquito con la pregunta. Bueno, yo les voy a hacer la siguiente. Bueno, antes de eso, Ela, le escucho. Profe, un servidor público, bueno, es que yo trabajo en la alcaldía de Bucaramanga, yo soy servidora pública. Sí. Pues primero tengo un vínculo con el Estado y es de ahí, de los recursos públicos, que yo devengo mi salario. Aparte tengo unas obligaciones, unos deberes adicionales como servidor público. Tengo un régimen especial disciplinario y el servidor público, ¿qué más le digo? Pues lo mismo que la misma palabra lo dice, un servicio público es un servicio a la ciudadanía y por eso tiene que estar enmarcada en unos principios y en unas directrices que tiene el gobierno. Entonces todo está como es muy taxativo la norma respecto de los servidores públicos, pero son personas que devengamos nuestro sueldo del Estado y como tal, pues los ciudadanos están en toda la obligación de exigir resultados y rendición de cuentas sobre lo que hacemos, profe. Bueno, listo. Alejandra. Profe, pues tengo entendido que un servicio público es pues la actividad que ya sea directa o indirectamente, pues tiene una administración pública, valga la redundancia, para satisfacer como esas necesidades colectivas y como lo decía Ela, pues están en un régimen jurídico, o sea, sí, como lo decía la compañera, y pues tienen como un control de esa autoridad competente. Ok. Lo que Ela y Alejandra dijeron, lo que ambas dijeron, me va gustando y vamos a refinarlo sobre esas dos concepciones, ¿sí? Y lo vamos a refinar con la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué tienen de común? ¿Qué tiene de común el agua, el transporte, el gas, la alcaldía de Bucaramanga y la Policía Nacional? Son servicios públicos. Exactamente. ¿Y por qué son servicios públicos? El Estado está en la obligación de garantizarlos a todos los ciudadanos indistintamente de su condición, profe. Exactamente. Y la pregunta es,
¿por qué el Estado tiene que garantizarlos? Un Por- derecho que tenemos los ciudadanos, profe. ¿Por qué un Estado social de derecho? Bueno, Estado social de derecho, esa respuesta de Estado social de derecho, en última sí, pero bueno, también la podría haber en un Estado de derecho, ¿sí? Y me hace acordar, gracias Leonardo, porque usted me hizo acordar de una profesora que yo tuve en la UIS, sí, que me dictó medio semestre, pues por circunstancias de fuerza mayor, solo alcanzó a dictar medio semestre de Derecho Constitucional. Y cuando le preguntaban, cuando uno preguntaba, o no sé, una serie de preguntas de, bueno, ¿y por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa eso? Y la respuesta de ella siempre era, porque Colombia es un Estado social de derecho. Y yo, claro, y claro, tiene su lógica, pero ese es en último, ¿sí? El asunto es, listo, también nosotros tenemos derechos, ¿sí? Pero ¿por qué existen los derechos? O sea, vamos a ir un poco más allá. Tratemos de ir un poquitico más allá, chicos. ¿Yo por qué tengo derecho? ¿Yo por qué tengo derecho al agua, por ejemplo? ¿Yo por qué tengo derecho a que la policía me cuide? Porque esos son los mínimos que tiene la Constitución, profe. O sea, a todos los ciudadanos le tienen que garantizar eso. O sea, la Sí, misma claro. Constitución establece eso, que el Estado está al No, servicio sí, de... claro. Claro, o sea, eso está ahí. O sea, lo dice la Constitución, pero ¿por qué lo dice la Constitución? ¿Por qué la Constitución? ¿Por qué la Porque la Constitución es norma de normas y porque porque es como el ideal de todo, pues como le digo, es lo que piensa o es lo que se determinó como reglas para todos los ciudadanos, profe. Sí, son como garantías No, pero, jurídicas. Profe, ahí está Luisa Fernanda por hablar también. gracias, Luisa. Hola, hola, gracias, Ela. Pues es que yo lo que pienso es que más que estar en la Constitución es porque son necesidades básicas. Gracias, Eh, Luisa. Esto no recuerdo si era Ela también que decía que son como los mínimos que se le debe garantizar pues a todos los Profe, ciudadanos. porque son obligaciones del Estado. Sí, pues la pregunta es, o sea, sí y no, sí, o sea, la respuesta es correcta, Johanna, y me encanta la apreciación de Luisa Fernanda porque es a eso que vamos, ¿sí? Nosotros creemos que es, ajá, porque nosotros tenemos derechos, porque tenemos, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿por qué existen los derechos? Los derechos existen y a eso es que nosotros tenemos que llegar a pensar, ¿sí? Los derechos existen porque existen relaciones obligatorias o existen vínculos y esos vínculos buscan responder necesidades jurídicamente relevantes. Entonces sería como lo del pacto social, o sea, son obligaciones que contraemos, son vínculos que contraemos entre el Estado y la sociedad. Es un Más o vínculo. menos. Y nosotros queremos, sí, si nosotros queremos aplicar esa concepción del contrato social, ¿qué implica el contrato social? Sea de cualquier perspectiva que nosotros querramos tomar, ¿sí? Nosotros tendremos que decir, cedemos parte de nuestra soberanía como personas, de nuestras libertades, para que usted, señor Estado, nos proteja y evite que nos matemos, porque, pues, pucha, nos vamos a matar aquí donde sigamos en ese estado de naturaleza. Entonces hay una necesidad de protección, una necesidad de paz, una necesidad de seguridad para que no nos matemos, una necesidad de proteger la propiedad privada para que podamos nosotros como que medianamente coexistir. ¿Listo? Si nosotros pasamos esa lógica a otros aspectos, por ejemplo, en el
ya no con la caracterización de servicio público, sino para otras circunstancias, la pregunta mía es, ¿ustedes por qué celebran contratos? ¿Por qué ustedes celebran un contrato? O Vela, ¿por qué, por ejemplo, la alcaldía municipal de Bucaramanga tiene que celebrar contratos para regular el tema del PAE? Para garantizar las necesidades de los estudiantes. Pues ya es una política nacional, profe, que existe respecto de... Exacto. Listo, es política nacional. Pero ¿por qué existe esa política? Porque hay necesidades. ¿Ustedes por qué celebran un contrato? Ya como personas naturales, ¿ustedes por qué celebran un contrato? Para satisfacer entonces una necesidad. Entonces, claro que sí. ¿Cuál necesidad? La que me marque el contrato, la que me determine el contrato. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, chicos, que nosotros los seres humanos tenemos muchas necesidades que satisfacer. Sí, muchísimas. Antojos por resolver, como lo diría cierto bardo de la cultura popular. ¿Cierto? El punto es, la diferenciación del servicio público y del servicio privado es, bueno, el servicio privado, las necesidades se responden para satisfacer un interés particular. Servicio público es esa actividad que está encaminada a satisfacer necesidades colectivas. El transporte, el agua, todo ello tiene esa connotación de servicio público. El notariado es esa actividad encaminada a satisfacer una necesidad pública. ¿De qué? ¿Y cómo la garantiza? La necesidad de seguridad jurídica, y la garantiza a través de la fe pública. La garantiza a través de la fe pública. ¿Listo, chicos? No sé si hasta el momento he sido claro. Ela, ¿he sido claro hasta el momento o tiene dudas o punto disidente? No, no tengo ninguna duda, profe. Gracias. Ok, ¿listo? Estos notarios, a diferencia de lo que la gran mayoría manifestó, no son servidores públicos, son particulares. Son particulares que prestan un servicio público, que ejercen función pública. Para que lo podamos entender un poquitico más, los notarios son como las cámaras de comercio. O son como los árbitros. Tienen en común que ejercen de manera excepcional y bajo un régimen especial lo que es la función pública. ¿Sí? En el caso de los árbitros, ellos ejercen por excepción la administración de justicia. Y digo por excepción porque la base de ellos es una cláusula compromisoria. Las cámaras de comercio ejercen también función pública. ¿Función pública sobre qué? Sobre las actividades de los comerciantes. Y ese servicio público también implica un ejercicio de la fe pública, porque la gente necesita saber o debe tener una certeza sobre que, por ejemplo, fulanito de tal, sí es comerciante debidamente inscrito, que está presentando, que tiene una empresa, un establecimiento de comercio, o que XY sociedad está debidamente registrada ante Cámara de Comercio, que puede ser demandada, que su representante legal es tal persona, que tiene un capital de tal cosa y que está activa y que no está en causa de liquidación. O, por ejemplo, cuando la misma administración, ¿cierto, Vela? Cuando la administración va a abrir una licitación y necesitan en caso... Exactamente, el RUP. ¿Listo? ¿Y quién lleva eso? Lo lleva a cabo una Cámara de Comercio. Los notarios igual. Ellos son personas que no tienen un vínculo directo con el Estado, sino que son particulares que tienen una carrera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que ellos ejercen esa función pública en virtud de la especialización que deben tener estas personas, ¿sí? Así como las cámaras de comercio tienen una especialización
o un carácter especializado frente a las actividades propias de su competencia, como lo son todos los trámites referentes bueno, el registro de las actividades mercantiles, cómo es que se están llevando los libros de los comerciantes, etcétera, etcétera. Aquí en el caso de los notarios son personas especializadas que tienen ese conocimiento y esa experticia propia, ¿sí? Que me permiten indicar que son los competentes para hacer esta cosa. La pregunta mía es, ¿Ela o el profesor Hernán Porras, por qué no podrían ser notarios? Porque por la sencilla razón de que aun cuando son servidores públicos, ¿sí? Estas personas no tienen ese carácter especializado que la ley dice o que la ley espera que deban tener los notarios. Y por esa razón, ellos tienen que acudir, o el Estado tiene que acudir a la figura de la descentralización por servicios o desconcentración por servicios, ¿sí? Para delegar en esos terceros el desarrollo de esas actividades. ¿Listo? Tiene que hacerlo de esa manera por el Estado. El Estado no lo puede acaparar, no lo puede acaparar todo. Y eso no es discurso neoliberal mío, eso no es discurso liberal, esto no es discurso de derecha. No, chicos, es una realidad. Eso es una realidad. O sea, que una persona practique 5 deportes en el colegio y sea el chico Inderbú, eso no significa que vaya a ejercer todos los deportes del mundo. Que uno sea competente o que uno tenga absolutamente todas las competencias para poder hacer absolutamente todo, no significa que todo lo vaya a realizar de manera adecuada. Y porque el Estado exista no significa que el Estado sea la persona capaz de satisfacer directamente todas nuestras necesidades. ¿Listo, chicos? Eso no es ningún discurso, bueno, o sea, de verdad, no quiero que después estén diciendo, no, el profesor es de izquierda, el profesor es de derecha, porque ajá, esas concepciones políticas me las reservo para mí, o las dejo para otros contextos que si se dan yo los expresaré, pero no en este espacio. ¿Listo? Los notarios no ejercen jurisdicción, no son autoridad, de acuerdo con el decreto 960, artículo 2. Si ustedes alguien que lo pueda leer, por favor. Profe, ¿qué artículo? Artículo 2. Dice, incompatibilidad con ejercicio de autoridad o jurisdicción. La función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción y no puede ejercerse sino dentro de los límites territoriales del respectivo círculo de notaría. Bueno. ¿Qué significa eso? Primero, ellos no ejercen jurisdicción aun cuando están sujetos a una jurisdicción. Eso es un juego de palabras. No ejercen jurisdicción, cuando digo no ejercen jurisdicción, es decir que ellos no son equiparables, ellos no ejercen la administración de justicia. Y por lo mismo y tanto, ellos no son jueces. ¿Listo? Ellos no hacen parte de la administración de justicia, en primer lugar. ¿Listo? Ellos no son autoridad tampoco, en el sentido que ellos no pueden dar no pueden resolver de manera definitiva, ¿sí?, alguna circunstancia por vía del procedimiento, sea judicial o por vía del procedimiento administrativo general. Ellos no hacen eso. ¿Listo? Ellos no hacen eso. Y aún así, dice el decreto, ellos están sujetos a ellos deben hacerlo en el marco de las competencias territoriales
a las cuales ellos están circunscritos. Ellos, los notarios, es decir, ellos están sujetos a la jurisdicción de su propio territorio. ¿Listo? Pero ellos no ejercen jurisdicción. Ese es el juego de palabras que yo les quiero dejar aquí a ustedes. Eso. No ejercen jurisdicción en el sentido que ellos no son jueces, no son autoridad porque no tienen esa aptitud por no formar parte de la carrera administrativa. Ellos no tienen tampoco esa aptitud para ejercer esa o resolver de fondo y por vía de los procedimientos administrativos generales o sancionatorios, qué sé yo, o los que de manera especial regula la ley. Ellos no van a resolver de manera puntual una determinada situación, petición, queja, reclamo o recurso que la ciudadanía ejerza frente a un determinado punto de derecho. ¿Listo, chicos? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Anótense esas sentencias. Sentencia C-093 de 1998. ¿Listo? Y, digamos, esta sentencia... Perdón, otra vez, ¿sentencia qué? C-093 de 1998. Vale, gracias. Y la T-005 de 1994. Faltaron dos para que fuera una sentencia con licencia para matar. Vale, gracias. ¿Listo? Estos notarios, como toda actividad, están sujetos a unos parámetros de ley, ¿sí? Unos parámetros de ley, ¿sí? O unos mandatos de optimización, mejor, unos principios, que son los que deben orientar toda su actividad. En esta oportunidad, pues, vamos a destacar los siguientes. 1, competencia rogada. 2, inmediación. 3, legalidad. 4, neutralidad. 5, autonomía, lo que decía Ela. Y 6, buena fe. ¿Listo? A pesar de todo, a pesar de esta categorización que pues cierto sector de la doctrina extrae, ¿sí? Yo hoy tendría que reevaluar. Mi posición actual es, pues, con todo el estudio que estoy adelantando en maestría, es tender a reevaluar o dejarles a ustedes como reflexión también, es que hoy por hoy a todo le llamamos principio. A todo le llamamos principio. Principio, hasta ser feo o ser bonito es un principio. Con todo respeto. ¿Mm? Y esa hiperinflación de principios es la que puede generar equívocos al momento de resolver cualquier circunstancia, cualquier situación, de entender la vida con esos crisoles o con esos caleidoscopios, porque los principios son esos son instrumentos que nos ayudan a ver la realidad. Y digo eso porque si ustedes se van a dar cuenta, la gran mayoría de todos estos principios se resumen en el principio general de la buena fe. Una reflexión de la que es profesora mía de maestría, la doctora Marta Luciana M. Villarreal, ¿sí? Y que pues yo la prodijo, comparto esa posición, a todo le llamamos principio y en últimas todo se resume a la buena fe. Y por ese principio es el que quiero empezar la explicación. ¿Qué es eso de la buena fe? ¿O ustedes qué entienden por buena fe? Profe, la buena fe, Sí. el concepto personal, Tranquilo. es la confianza que yo deposito en lo que otro hace o me está diciendo. ¿Ya? Yo, por lo menos,
yo voy a la tienda, deme 20 de buena fe, los acepto porque están en buenas condiciones, ¿ya? Para mí esa es la buena fe. Ok, listo. ¿Alguien más? Señorita Jenny. ¿Aló? Se está entrecortando, señorita. Profe, la buena fe viene siendo como esa figura jurídica que permite un acto de una persona con el cual se cree, no, sí, con el cual se espera que ella pues tenga unos lineamientos o unos parámetros o un comportamiento responsable ante la sociedad, sí, o sea, que se considera que está haciendo bien las cosas, que las está haciendo legal. Es Bueno, más bien una acción. vamos a ir refinando, ¿listo? Pero Ok. bueno, paréntesis. Chicos, ustedes me están sorprendiendo porque yo estoy notando que cada vez más los grupos que entran por mis materias son cada vez mejores y como que mantengan ustedes esa vara alta. ¿Listo? Realmente me siento sorprendido con ustedes y es una sorpresa grata. ¿Listo, chicos? Cierro ese paréntesis. ¿Listo? Jenny, si quieres, puedes dar tu opinión. Si tu internet está estable, háblalo. Si no, por favor, podrías escribirlo. ¿Listo? ¿Alguien más quiere expresar su posición sobre la buena fe, su entendimiento? Profe, a mí me parece que el mismo hecho de hablar de buena fe es el que brinda esa seguridad jurídica de las actuaciones de los notarios. Es como que es el respaldo de ese otorgar esa fe notarial de los notarios, profe. Y Bueno, lo otro es que la buena fe se presume, o sea, en las actuaciones se presume, porque la mala se tiene que comprobar. ¿segura? Pues, profe, yo creo. ¿Segura? Ahí vamos a ver que ahí yo, o sea, hoy yo estoy apostatando contra todo el derecho. Bueno, siempre he apostatado contra el derecho frente a este punto porque por demás ese fue el tema de mi tesis de grado de la universidad, la buena fe. Chicos, la buena fe, la buena... Yo iba a opinar. Ay, sí, Danili, cuéntame. Profe, yo pienso que la buena fe son acciones morales y éticas que se llevan mediante un acto jurídico, por decirlo así, permitir que el juez decida mediante la honradez o lo que ha vivido, creyendo que es la verdad del fallo que va a dar o algo así. Bueno, vamos a ir refinando. Vamos a ir refinando todas las cosas. La buena fe tiene o sea, es como una moneda, tiene doble cara. Y no es porque esté diciendo que sea, ay, pucha, no es porque, aló, ¿me están escuchando? Profe, Listo, es que algo pasó, no sé si se metieron aquí. O sea, yo tenía aquí lo que es la opción de cámara y un momento a otro se fue. O sea, como que, maldición, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, les comento. Ese principio general de buena fe, ay, pucha, ¿qué es lo que está pasando? Yo no los puedo ver. Porque es que, ajá. Bueno, el hecho es, el principio general de la buena fe a mí me dice, o tiene doble cara, es como una moneda, expliquémoslo de esa manera, tiene dos caras, una cara, digamos, de carácter objetivo y otra cara de carácter subjetivo. Si quisiéramos entender la buena fe como principio, nosotros tendríamos que acudir a esa concepción de buena fe, de buena fe en sentido objetivo. ¿Qué es la buena fe en sentido objetivo? Es una exigencia de comportamiento. Una exigencia de comportamiento probo, recto, diligente, honesto,
transparente, leal, coherente, etcétera, etcétera, etcétera. Es una exigencia de comportamiento. Y una exigencia de comportamiento que, por un lado, se nos impone a todos que debamos seguir, que debamos adelantar, ¿sí? Que debamos ejecutar perdón, no es COVID-19, que todos debamos adelantar, que todos debamos ejecutar por medio de nuestros comportamientos. Esa es una exigencia de comportamiento recto. Y esa exigencia de comportamiento recto también nos lleva a que, así como nosotros nos comportamos de manera correcta, también nosotros debamos esperar de las demás personas que se comporten de esa manera. ¿Listo? Entonces hablamos de una buena fe objetiva de carácter activo y pasivo. Activo en el sentido de que nosotros estamos abocados a comportarnos en ese sentido, y de manera pasiva en el sentido de que nosotros estamos legitimados para esperar, o yo estoy legitimado para esperar de Jenny, de Ela, de Alejandra, de David, de Cristian, de todos ustedes, un comportamiento recto, diligente, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo es ese comportamiento? ¿O cuál es, o en el marco de esa buena fe objetiva, es que empieza a decantarse ciertas figuras o ciertos criterios que me permiten como que estandarizar ese comportamiento, o me permiten decir, bueno, aquí está la vara alta, tiene que llegar a ese punto. Y entonces están esos arquetipos, esos constructos del buen hombre de familia, o el buen padre de familia, el buen hombre de negocios, y si se podría decir del buen administrador público. ¿Listo? Aun cuando esos arquetipos son muy propios del derecho privado, ¿no? En el sentido que la ley es cuando la ley establece, bueno, el bonus pater familias y el buen hombre de negocios. Conceptos que vienen, que retoman desde el pasado del derecho romano la figura del bonus vir. ¿Cómo es que se comporta el buen padre de familia? ¿Sí? Ese buen padre de familia no lo tenemos que entender en nuestro contexto actual sino en el contexto de antes, en el contexto del derecho romano, que es una persona que administra con diligencia todos sus negocios. ¿Listo? Que es diligente, que es correcto, que es cuidadoso con sus actuaciones. Lo mismo el comerciante, el buen hombre de negocios, una persona que es capaz de adelantar todas sus empresas, llevando lo que son esos libros contables, que sabe cómo captar la clientela, ¿sí? Que sabe cómo robarle lícitamente la clientela a las demás personas, ¿sí? Porque en últimas los comerciantes no viven de obra y gracia del Señor, sino que ellos tienen que saber cómo quitarle la clientela a las demás personas, bajando precios, promociones, una cosa, la otra, todo dentro de lo lícito. Eso, chicos. Y en ese sentido, también es que en esa buena fe objetiva es que se desprenden unos deberes de comportamiento, Esos deberes de comportamiento son los que a mí me permiten decir si yo estoy obrando de buena fe. Un deber de lealtad, un deber de honestidad, un deber de coherencia, un deber de secreto, ¿sí? Etcétera. Un deber de diligencia, sobre todo. Y por otro lado, está la buena fe subjetiva. Y la buena fe subjetiva, a mí me permite o consiste en esa conciencia equivocada, que tiene una persona sobre su comportamiento. Una conciencia o un estado de conciencia en el sentido de que la persona cree que está obrando conforme al derecho. La pregunta mía es, para que hablemos de buena fe subjetiva, ¿la persona efectivamente tiene que estarse comportando conforme al derecho? La respuesta es no, porque se trata de la buena fe subjetiva
de un estado de error, una discordancia entre la realidad. ¿Listo? Esa es la buena fe subjetiva. Un estado mental donde la persona cree que se está comportando de manera ajustada al derecho, pero en la realidad no lo está haciendo. ¿Listo? Y esa buena fe subjetiva tiene dos diferencias o dos vertientes a su vez. Una buena fe subjetiva simple, ¿sí? Es el simple error. Y una buena fe subjetiva cualificada donde estamos en un escenario donde la persona, por más que esté, o sea, por más que haya sido diligente en tratar de superar esa equivocación, ¿sí? No ha podido salir de ese error, ¿sí? Porque el error es tan fuerte, es tan fuerte que aún así persiste siendo diligente y siendo cuidadoso. Y es en estos contextos de buena fe subjetiva que tenemos que hablar de lo que son instituciones como la representación aparente o en materia ya propiamente de bienes, de una u otra manera estaríamos hablando de la figura de la posesión que se convierte en una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Listo? Dicho esto, y yo creo que les estoy hablando muy en chino, yo les tendría que decir, chicos, cuando hablamos de la buena fe aplicado a la actividad notarial, y si entendemos la buena fe, no podemos decir que se trate de una buena fe subjetiva. Estamos hablando de la buena fe objetiva, en el sentido de que al notario se le exige diligencia, se le exige cuidado, se le exige transparencia, se le exige honestidad, se le exige neutralidad. Y si ustedes se dan cuenta, todo ello son deriva, o sea, toda esa competencia rogada, inmediación, neutralidad, legalidad, todo ello se desprende de la buena fe. Porque el buen hombre de familia está sujeto a lo que dice la ley. Hace lo que dice la ley. Y es una persona ecuánime, o sea, ni para un lado, perdón, sin ecuánime, o sea, ni para un lado ni para el otro. ¿Listo, chicos? Y justamente por esas exigencias de comportamiento es que la buena fe no se puede presumir, Ela. ¿Por qué no podemos presumir? ¿Por qué no podemos caer en ese, por qué no nos podemos dar ese lujo de decir esa muletilla que la buena fe se presume? Porque es que si nosotros concebimos que las presunciones son dispensas probatorias o dispensas de ciertas cargas, ¿sí? En materia probatoria, la presunción me sirve para aligerar mi carga de probar un determinado derecho o una determinada circunstancia, ¿sí? La pregunta mía es, si yo estoy diciendo que estoy obrando de buena fe, ¿cómo es posible que entonces yo deba rebajar la carga de probar mi propia buena fe? En otras palabras, ¿cómo es posible que a mí se me rebaje del deber de probar mi propia diligencia, siendo que soy yo, Lucas Grande Jiménez, quien está abocado a probar su propia diligencia? ¿Para qué es esa presunción? Las presunciones están hechas para probar o para dar por sentado cuestiones que no se pueden probar. Y esa presunción, cuando ustedes miran, cuando dice la buena fe se presume, es lo que en el 768 del Código Civil, ¿sí?, se refiere, pero a la buena fe subjetiva y en perspectiva de la posesión, porque es esa creencia legítima que la persona ha adquirido el bien de quien dice ser el propietario, así no lo sea. Por esa razón es que en ese escenario se tiene que presumir. Pero para las exigencias de comportamiento, para las exigencias de la vida real, de si yo soy diligente, si soy cuidadoso, si soy coherente, si soy una cosa o la otra, yo no puedo presumirlo. Porque si estuviéramos presumiendo, entonces tendríamos que entrar a presumir que Miguel Nule, que fue una persona que se robó cuánta cantidad de plata con el carrusel de la contratación y específicamente con la contratación de la obra de la 26 en Bogotá. Entonces hay que presumirle que al santo Nule se le debe presumir la buena fe.
porque él alegó como fundamento de su defensa, chicos. Y no, o sea, para nosotros es más que claro que una persona que no actuó con transparencia, ¿sí? Que no actuó con cuidado, que no manejó con los recursos o todas las actuaciones con moralidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que entrar a presumir esa buena fe? Si decimos, y ojo, si decimos, se presume la buena fe en estas vicisitudes de probar la diligencia y probar el cuidado, es una puerta muy peligrosa, peligrosísima, peligrosísima, ¿sí? Para justificar nuestros comportamientos incorrectos, nuestros comportamientos ilícitos, nuestros comportamientos ilegales, ¿sí? Entonces, de entrada, Lucas Grande Jiménez lo que puede, o sea, con todo eso que le está diciendo, sin asomo de duda ni nada, puede decir aquí el constituyente primario, aquí la Asamblea Nacional Constituyente las cagó soberanamente. Perdóneme por la expresión, pero es la verdad. Cuando dice que la buena fe se presume, aquí se equivocaron garrafalmente, porque la buena fe en perspectiva del servicio público, en perspectiva de nuestras actuaciones con otros, no se puede presumir. Esos parámetros. Profe, entonces en ese entendido el servidor público, y como los notarios dan un servicio público, debe estar enmarcado en un principio de una buena fe objetiva, o sea, no puede cuestionarse su actuar, y por eso, porque el ciudadano o el usuario espera eso mismo en esas dos caras de la moneda que su merced dice. No, no. Lo que quiero decir es que al notario se le puede cuestionar por sus actuaciones. Se le puede cuestionar por sus actuaciones. Al notario no es que se le vaya, al notario no se le puede presumir la buena fe. Si él dice, he obrado de buena fe, pruébela. Porque porque que yo diga que obra de buena fe significa yo he obrado con diligencia. Y esas son cosas que yo sí puedo probar. ¿Cómo se mide la diligencia? Bueno, obré con economía, obré dentro de los tiempos que dice la ley que yo debo obrar para esas determinadas circunstancias. Convoqué a todas las personas interesadas, determinadas o indeterminadas, a participar del trámite de la sucesión. ¿Lo hice? ¿Sí o no? Entonces, esos comportamientos determinados, yo no puedo llegar a decir, no, es que se me presume la buena fe. No. ¿Sí? Entonces a esa gran reflexión. De esa buena fe es que se desprende todo. ¿Cómo es que se desprende todo? Primero, vamos a mirar. El decreto 960 del 70 dice en el artículo 6, el notario velará por la legalidad de las actuaciones y pondrá de presente esas irregularidades que advierta. Es decir, la buena fe a mí me exige que yo deba ajustarme al derecho en sentido estricto. Ese es el principio de legalidad clásico del Estado liberal, ¿sí? Pero entonces yo debo garantizar que el acto que las partes estén adelantando sea un acto que esté ajustado al derecho. Si yo veo que las partes están obrando de manera incorrecta, yo sencillamente lo que debo decir es, venga, ustedes aquí la están embarrando. Yo, si por mí fuera, yo no lo hago. Pero ustedes son los dueños del acto. Ustedes son los dueños del acto. Si ustedes son las personas que van a continuar con el acto, señores partes que concurren aquí a esta situación, ustedes son los que van a responder y yo salvo mi responsabilidad. ¿Yo cómo salvo mi responsabilidad? Dejando una nota en la escritura diciendo, se les insistió a las partes sobre la ilegalidad de esas circunstancias, de esas actuaciones, y aún así las partes son las personas que quisieron continuar con todo ese trámite. Y listo. ¿Vale? Salvo mi responsabilidad. Pero yo les advertí. Yo les dije, no hagan esto, no hagan esto otro. ¿Vale? Y ese es el principio de legalidad. Sí, principio de legalidad, que para mí
Es más un deber derivado del principio general de la buena fe. ¿Listo? Deber de neutralidad o, para los fanáticos de los principios, principio de neutralidad. Dice el decreto en su artículo 7, dice, el notario está sujeto, está al servicio del derecho y no de ninguna de las partes. Prestará su asesoría y consejo a todos los otorgantes en actitud conciliadora o conciliatoria. ¿Qué significa ese principio de neutralidad? Yo, Lucas Grande Jiménez, sí, o sea, no puedo irme ni para un lado ni para el otro. O sea, yo debo siempre mantener como tal ese derrotero recto. Es decir, si lo miramos en perspectiva de ese deber de buena fe o de ese principio de buena fe, aquí cuando estamos viendo esa neutralidad, estamos viendo ese deber de rectitud. Ni para un lado ni para el otro. Yo no puedo entrar a favorecer a ninguna de las partes que están participando en el trámite que yo estoy conociendo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, en primer lugar, quienes son dueños, o sea, los que son dueños de esa actuación, no es el notario, son las partes que están interviniendo. Incluso, si nosotros lo miramos en materia de conciliación, los dueños de la conciliación, ¿quiénes son? Las partes. El conciliador no lo es. Y en ese sentido, el notario, en su deber de rectitud, que es la misma neutralidad, no puede llegar y dar un consejo que favorezca más a una parte que a la otra. Las dos partes reciben el mismo tratamiento diligente, el mismo tratamiento en cuanto a su consejo. Venga, esta no es la figura más adecuada para ustedes. Venga, esto no es lo que le conviene. Háganlo por este lado. Sí, tienen que traer eso porque si no, ajá, papaya y la cabeza de tu maíz. ¿Sí ven, chicos? El notario debe estar en ese punto de equilibrio, ni para un lado ni para el otro. Y si lo miramos en perspectiva de la buena fe, eso se traduce en el deber de rectitud. ¿Listo? Ahora, esto de competencia arrogada y mediación y autonomía, eso ya son cláusulas generales, ¿sí? Ya son cláusulas generales que pues la ley establece para determinar su comportamiento en el ámbito de lo procesal. Competencia arrogada, ¿qué significa? El notario no va a conocer nunca, jamás de los jamases de un trámite de manera oficiosa. Ellos no son como la fiscalía cuando conocen de las denuncias. No digo querellas porque la querella siempre es a petición de parte, ¿no? El notario nunca va a conocer un matrimonio porque, ajá, por más que sea el notario séptimo de Bucaramanga, que hace esos matrimonios fastuosos, bonitos y muy espirituales para aquellas personas que les encanta lo espiritual, ¿sí? Que quieren sentirse más cerca de Dios, juntito de los dos, etcétera. El notario nunca va a conocer de un matrimonio de manera oficiosa. Siempre es porque las partes le dicen, venga, señor notario, usted que tiene esa fama incluso a nivel nacional de hacer videitos pendejos o videitos de cómo es que en el entretiempo, el mediodía, usted pone a bailar a sus empleados. ¿Sí? Cásenos. Usted, cásenos. Siempre, siempre, siempre es así. ¿Listo? Ahora, esa competencia rogada es listo. Yo soy la parte, voy, busco el notario que quiera. ¿Listo? En Bucaramanga, ¿cuántos notarios hay? Hay 10, 11 notarios. No, hay 10 notarios. Hay 10 notarios. Yo de esos 10 notarios, yo puedo escoger el que yo quiera. El que a mí se me pegue la gana. ¿Listo? Pero hay municipios donde un notario tiene competencia de varios territorios o de varias situaciones. Entonces pongamos por ejemplo el notario de Huaca. El notario de Huaca. Huaca, Santander, ¿no?
que tiene competencia sobre Huaca, San Andrés, que tiene competencia sobre Santa Bárbara. ¿Listo? O supongamos que, entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? O sea, esos 3 municipios están en la necesidad de tener que ir, por ejemplo, de Santa Bárbara hasta Huaca para levantar una escritura pública. Entonces, como que ese derecho a elegir libremente el notario aquí se va reduciendo poquito a poco, pero es por las mismas circunstancias. Por las mismas circunstancias que en que nuestra realidad como país nos impone. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Esto ocurre atendiendo a que se determina que hay tantos notarios en consideración de tantos habitantes en un determinado círculo. ¿Listo? O sea, para que uno sea notario, debe haber una directa correspondencia en que hay un notario por tanta cantidad de habitantes en un determinado municipio o en una determinada población. ¿Listo? Esa es la competencia rogada. Yo escojo el notario que a mí se me dé la gana. Y ese notario conoce esas circunstancias porque el notario, porque yo que soy la parte le digo, venga, dé fe sobre mi propio documento, sobre mi propia declaración. ¿Listo? La inmediación dice que los notarios son las personas que se encargan de percibir qué es lo que yo quiero. ¿Sí? Ah, no, señor notario, es que yo quiero una escritura pública de compraventa. Yo quiero vender. Y dice, ah, bueno, ¿cómo es el tema de la venta? Tan. El notario es la persona que se encarga de confeccionar esa escritura pública. De decantar en ese borrador, escritura pública, lo que es la voluntad de las partes, sin perjuicio que, por ejemplo, Ela y Leonardo, que son las contrapartes en un determinado negocio, ¿sí? De compraventa, contraten a un abogado y el abogado sea el que le levante la minuta y esa minuta sea la que se presente ante esa notaría. En ese caso, ¿se pierde la inmediación? No, no se pierde la inmediación. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? Y todo eso, esos son los principios, los de antes eran los legales, ahora esos son los constitucionales. Y si ustedes se dan cuenta, a pesar de que la actividad notarial es ejercida no por servidores públicos, sino por particulares que prestan un servicio público, al servicio público en general le aplican lo que son los principios generales de la administración pública, que son los decantados en el CEPACA, en la 1437 de 2011. ¿Listo? Que el notario, por ejemplo, si lo hablamos en materia de igualdad, el notario no puede ejercer actuaciones discriminatorias. Por ejemplo, y ya que estamos en ese contexto tan delicado, porque creo que estamos en un contexto histórico bastante delicado donde lo políticamente correcto cada vez se impone más, y de una manera agresiva frente a lo tradicional. ¿Sí? Y por tradicional no estoy acolitando comportamientos históricamente incorrectos, ¿sí? Sino valores tradicionales, ¿sí? El notario no puede negarse cuando una pareja se le presenta, una pareja homosexual, no se le presenta para un matrimonio. El notario no se puede negar. No se puede negar. Pero, profe, perdón, ¿aquí no aplica la objeción de conciencia en este caso?
Al servicio público no se le puede aplicar la objeción de conciencia. Ok. ¿Listo? Supongan que aquí en este caso sea el notario séptimo de Bucaramanga. Me encanta porque este señor es bien religioso. Es mormón por demás. Yo no sé si aquí hay algún mormón y me van a disculpar, pero que tiene sus valores tradicionalísimos, que cree en el matrimonio de una manera muy conservadora, que va y se le presente Beto y Enrique y le dice, señor notario, por favor, cásenos. ¿Él qué va a decir? Miércoles, porque es que ustedes son, digámoslo, coloquémoslo en respuesta del señor procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, del señor ex procurador. No, es que ustedes están en dañado y punible ayuntamiento. Es un matrimonio espurio. Esa aberración, eso va contra natura. Lo siento, señor, usted tiene que casarlos. Usted está prestando un servicio público y el servicio público no admite discriminación de carácter económico, física, mental, de sexo, de etnias, etcétera, ni siquiera de religión. Ni siquiera de religión. ¿Listo? Segundo, voy a saltarme aquí este principio de moralidad. Dice, todas las personas y servidores están obligados a actuar con rectitud, lealtad, honestidad en las actuaciones administrativas. La pregunta mía es, ¿a ustedes les recuerda esto algo? Ya lo habíamos dicho. El principio de moralidad. Ya lo habíamos dicho. Es el principio de buena fe. Ni más ni menos. Que es la exigencia de actuar con rectitud, lealtad y honestidad. Eso es buena fe. Entonces, nos vamos a saltar ese principio de moralidad. Eficacia. ¿Qué significa que el notario actúe bajo el principio de eficacia? 1. El notario no puede endiosar el proceso en cuanto proceso y darle prioridad al proceso como el fin último en sí mismo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir con esto? Toda actuación judicial o toda actuación administrativa siempre busca la satisfacción de una necesidad que las partes tienen. Siempre. Y el procedimiento que yo adelante debe estar orientado a ese fin, a satisfacer esa necesidad. El procedimiento administrativo es para eso. El procedimiento judicial es para eso en el sentido de que las partes tienen una necesidad de justicia. Y la sentencia debe proferirse en busca de que haya esa justicia. ¿Listo? Y por lo mismo y tanto, el proceso debe ser siempre concebido como un mero instrumento, no como el fin. Porque es que muchas veces ocurre que caemos en el error o se cae en el error de que a ese procedimiento se le da más prioridad que el derecho que se busca tutelar o que el derecho que se busca garantizar. ¿Sí? Y cuando se cae en ese error, caemos en lo que se denomina por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un exceso ritual manifiesto. Y ese exceso ritual manifiesto es, bueno, si usted, por ejemplo, bueno, es que si usted no me trae este papel debidamente con los 5 sellos del notario, con las 5 huellas genitales, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo no se lo puedo hacer valer. Lo siento, pero tiene que ser los 5 sellos, más los otros 5 sellos. Y debe ser apostillada por demás y con la mismísima firma del Papa. Esa clase de circunstancias son las que me permiten colocar el procedimiento, el proceso, como el Dios al cual yo adoro, en lugar de considerar ese proceso como el medio para que el derecho que estoy buscando o que se está buscando satisfacer
sea debidamente satisfecho. Y el notario, entonces, ¿a qué va con todos esos procedimientos? A garantizar la fe pública. Todas sus actuaciones deben estar orientadas a que las partes necesitan que les den certeza de que lo que están haciendo, lo están haciendo de manera correcta. ¿Sí? Obviamente, en el marco de su procedimiento, debe garantizar lo que son con sus ritos, debe garantizarse ciertos derechos. Pero el notario no puede hacer del proceso su Dios, porque no es así. ¿Listo, chicos? Siguientes dos principios porque ya también me estoy cansando. Y ya casi lo terminamos. El principio de economía. Principio de economía es mínimo esfuerzo, máximo beneficio. ¿Listo? Esa es la explicación que desde la misma ciencia económica se nos aporta de qué puede ser economía. Mínimo esfuerzo, máximo beneficio. Entonces, en este caso, si lo miramos acá, entonces yo debo sacarle el mejor provecho a los recursos que yo tengo, ¿sí? ¿Sí? Para que haya sacarle el máximo provecho aún existiendo poco, ¿sí? Yo debo utilizar razonadamente mi tiempo, el tiempo de los procesos, el tiempo de las diligencias que se pueden adelantar. Si se pueden hacer de una manera mucho más expedita de un lado a otro, perfecto. ¿Listo? Si puedo utilizar nuevos métodos que la ley me permite, siempre que la ley me lo permita, para poder evitar o hacer un uso más razonable, más razonado del tiempo, muchísimo mejor. Mínimo esfuerzo, máximo beneficio. ¿Listo? Y el principio de celeridad es el notario no puede, por ejemplo, el notario no puede llegar y demorarse 2 años en una sucesión de un señor que no dejó bienes y que pues por lo mismo tanto podría salir en máximo 6 meses. O sea, ¿qué hace una notaria, una sucesión de ese calado en 2 años? El notario no se puede demorar en ese sentido. ¿Listo? Imparcialidad. Volvemos al mismo punto de la buena fe. El notario no puede ir ni para un lado ni para el otro. Y hay y cuando miramos el principio de publicidad, consiste en que todo lo que el notario haga o ciertas clases de actuaciones de los notarios deben ser informadas para que toda la comunidad que tenga interés en esas actuaciones pueda participar, pueda intervenir. ¿Sí? Y en esos casos es cuando hablamos de, por ejemplo, de los edictos para los matrimonios, de los edictos para las sucesiones. O cuando, por ejemplo, porque los notarios también tienen competencia para adelantar trámites de reorganización empresarial o todo lo que está sujeto a ley de insolvencia, tanto de persona natural comerciante o persona jurídica comerciante, como de persona natural no comerciante. Que llame a todos los acreedores por vía de edicto. Señores acreedores y acreedoras y demás cosas que se quieren inventar en el marco de ese discurso de lenguaje inclusivo e inclusiva e inclusive. Llamemos a todos esos acreedores para que concurran, por eso se llama concurso, el concurso de los acreedores, para que concurran y hagan exigibles sus deudas, sus acreencias a esa persona que se está declarando insolvente. ¿Listo? Vénganos en tu reino. Y aquí desguacen lo que tengan que desguazar o negocie la deuda antes de desguazarlo. ¿Listo? El notario hace eso para que terceros que tengan un interés concurran al proceso.
que enmarca un matrimonio. Señores, aquí se va a casar fulanito con fulanita. Vengan y concurran acá todo aquel que diga que esté a punto de oponerse. O sea, eso que muestran en las iglesias católicas de las novelas mexicanas, eso lo hace el notario. Si alguien tiene algo que impida que este par de cristianos o que este par de ciudadanos se casen, que hable ahora o que calle para siempre. Para eso sirve el acto del edicto. Informar a todas esas personas que esas personas se van a casar y que expresen los impedimentos que posiblemente esas dos personas tienen al respecto. Entonces, no faltará la Paola Bracho, Montaner de Bracho, ¿sí? Que diga, no, Carlos Daniel, por favor, no se case porque ella es hermana suya. Típico de novela mexicana. O algo que no es ni tan novela mexicana, pero que sí está contemplado en nuestra legislación, y es, por ejemplo, cuando los que se van a casar participaron en el homicidio del cónyuge premuerto de una de las partes. Entonces llega y alguien aparece y dice, no, qué pena, pero estos dos desgraciados mataron a Servando. Es puro nombre de novela mexicana. Y todas esas cosas los sé porque mi mamá es muy novelera. Mi mamá es muy novelera, si ustedes se pueden dar cuenta. Pero entonces para eso sirven esos edictos, fuera de chiste, para eso sirven esos edictos, para que concurra la gente y diga, eso es lo que ocurre. ¿Tienen algo que decir frente a eso? ¿Sí o no? En la sucesión es lo mismo. Pasa todo esto. Pasa todo eso. Aquí está, este señor se murió. Si hay algún heredero que no fue informado en su momento aquí en el trámite de la sucesión, venga aquí. E incluso si hay acreedores de la persona muerta, vengan y aquí concurran al trámite para que primero paguemos su deuda y después ahí sí repartamos la herencia a las demás personas, a los herederos. Para eso sirve el principio de publicidad. ¿Listo? Informar a las demás personas para que hagan exigibles sus derechos. Y esos son los deberes del notario. ¿Listo? Entonces, chicos, conclusión. Porque son las 8:48 de la mañana. Lo que son decimos, primer lugar. Señores, señor. Yo, pues, un punto de vista. Sí. Pienso que ese principio de publicidad, aunque está enmarcado y se ve bonito ahí en la normatividad, yo pienso que eso no es tan efectivo y me parece que es incluso un poco mediocre, ¿ya? Porque es que por lo menos el caso que usted pone, quien se crea con derechos, venga y reclame, pero por lo menos hay personas que, digamos, por cultura, ni siquiera ven el noticiero de mediodía, ni siquiera ven las mentiras de los noticieros en Colombia. Entonces, ¿cómo se van a informar? Mucho menos en un edicto, por ejemplo, el transitorio ahí en el periódico mural de la alcaldía, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es cierto lo que usted dice, aunque también eso es un tema muy cultural. Eso es un tema muy cultural, ¿sí? Yo le voy a contar esta historia que, pues, ajá. Yo tengo una cliente que, pues, marca una compraventa accionaria y en el marco de la compraventa accionaria, el que estaba respaldando la obligación del deudor era un señor que murió. Se interpuso el proceso ejecutivo. El señor murió antes de que admitieran la demanda ejecutiva, que es una plata bastante brava, y resulta que, pues, en ese interregno el señor murió y abrieron la sucesión. La reflexión que dice Leonardo es muy cierto en el sentido que, pues, eso no lo publicitan en los noticieros, no lo publicitan de manera efectiva, pero esta notaría, pero esos señores, imagínense que aperturaron la sucesión del señor para dejar
para distribuirse entre ellos el único bien que servía de garantía a mi cliente. Ellos no informaron ni nada, sino que ellos lo hicieron todo muy calladitamente, hasta que en un momento u otro, cierto abogado llamado Luquitas Grossman se metió a Mr. Google y buscó por el nombre del señor. Pam, 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 pam. Y, oh sorpresa, que estaba publicado en asuntoslegales.com el edicto emplazatorio de esa sucesión, y tocó viajar de una vez a Sogamoso a incluir a mi cliente en esa sucesión, ¿sí? A incluir a mi cliente en esa sucesión para que la creencia de ella pudiera salir en primer lugar. Reflexiones: se publicita, se cumple el principio de publicidad, pero hay que, en esos contextos de la vida real, en esos escenarios, hay que darle una mejor, un redimensionamiento de los medios por los cuales se garantiza ese principio de publicidad. Y en ese sentido, sí, usted tiene toda la razón, Leonardo. ¿Listo? Bueno, conclusiones. ¿Los notarios son servidores públicos? No. Son particulares que prestan funciones públicas. Ellos materializan la fe notarial. Ellos materializan la fe notarial, que es una manera de fe pública. Es decir, el notario está íntimamente relacionado con la necesidad de seguridad jurídica que los ciudadanos tienen. ¿Listo? ¿Ellos son jueces? No, ellos no son jueces. Ellos no son autoridad. ¿Listo? Y como no son jueces ni son autoridad por contera, no tienen, no hay medio de control, como por ejemplo un recurso de apelación o un recurso de revisión, como sí lo tendría un juez en el marco de esa estructura jerarquizada de la administración de justicia. No vayan a cometer el equívoco de decir, no, si el notario está obrando mal, metamos recurso de apelación ante la supernotariado, porque eso no existe. La supernotariado vigila, inspecciona y controla la actividad de los notarios, pero por otros mecanismos, entre ellos el derecho disciplinario. ¿Listo? Pero no esos controles formales. Por eso es que el notario es autónomo. El notario manda sobre su propia escritura. ¿Listo, chicos? Segundo o tercer punto. Todo en general, la actividad del notario se enmarca en el principio de buena fe, pero entendiendo el principio de buena fe objetiva, en el sentido de que al notario se le exige rectitud, diligencia, ¿sí? Y en ese sentido, lo que es esos parámetros de neutralidad, de legalidad, ¿sí? Todos ellos, ¿sí? Implican ser una derivación del principio general de la buena fe, así como lo son en su mayoría los principios de la administración de justicia, de la administración pública, que son los previstos en el CEPACA, Ley 1437 de 2011, artículo 3º, más los que están en la Constitución, que son los del artículo 209 de la Carta Política. ¿Listo? Los notarios entonces están sujetos a un régimen especial de carrera, responden a una finalidad, una necesidad que la misma Constitución en su artículo 131 reconoce como relevante para cada uno, para nuestras actividades. ¿Listo, chicos? Entonces, dicho todo esto, entonces podemos dar por terminada nuestra sesión y les dejo a ustedes si tienen preguntas o no tienen preguntas al respecto. ¿Sí? ¿Todo claro? Hola, profe. Profe, esto, sí, claro, su merced nos podría compartir las diapositivas. Uy, no, porque para eso yo estoy grabando la clase. Ah, bueno, listo. ¿Listo? La clase yo la voy a montar ahora. Y otra cosa, chicos, créense un grupo de WhatsApp, alguien que quiera tener mi número para incluirme y alguien que quede nominado como el representante estudiantil ante el profesor Luquitas Grossman. Entonces ustedes democráticamente van a decir, cierta Luisa Fernanda va a ser la representante, y no es que la esté nombrando, ¿no, Luisa?
Pero entonces mi número lo voy a anotar en este momento en el chat. Sí, en el chat, para que por favor alguien lo tome. Cree un grupo en WhatsApp o en Telegram, preferiblemente en Telegram por temas de seguridad de la información y porque Telegram tiene más herramientas para poder interactuar con ustedes. ¿Listo? Entonces, ahí está mi número, por favor lo anotan. Mi correo electrónico también lo voy a pasar por acá. Lo voy a anotar por acá también, para que lo vayan anotando, lo vayan teniendo en cuenta, por si ustedes necesitan preguntarme alguna cosa. ¿Listo, chicos? Listo. Listo, Alejandra. Entonces, yo quedo pendiente de que hoy, antes del mediodía, el grupo esté creado. ¿Listo? Chicuelos. Bueno, no voy Listo, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes por todo. Nos vemos en la próxima sesión, que creo que es en 8 días. Bueno. Voy a mirar. Voy a mirar. Sí, profe, el 18 de 7 a 9. Ok, en el mismo horario. Vamos a hacer entonces lo mismo que hicimos hoy. Vamos a dejar a las 7 de la mañana, pero no arrancamos a las 7 de la mañana, sino más o menos a las 7:15 para que ustedes puedan tomar un cafecito o que puedan desayunar. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Sí, señor. Muchas gracias por la clase, profe. Vale. Gracias, profe. Buen día a todos. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe.